Una vida impecable pasa justo por el lado contrario. Hacer que cada acto cuente. Estar plenamente allí donde estemos. Decidir a partir de lo que sentimos y responsabilizarnos de lo que queremos. Un acto no es impecable porque consiga sus objetivos o logre resultados. En la estrategia del guerrero, no cuentan las victorias y las derrotas, los éxitos o los fracasos, solo la naturaleza de las acciones. El acto impecable lleva en sí mismo su propia recompensa. Ganamos poder personal cada vez que actuamos sin torpeza. Ese poder no es algo que se posea o que se ejerza sobre otros. Es más bien un sentimiento, un estado de ánimo, un fuego interior, una disposición a la buena suerte. El guerrero se controla y se abandona. Es un cazador, todo lo calcula. Eso es control. Pero una vez terminados los cálculos, actúa. Se deja ir. Eso es abandono. Nos tomamos muy en serio. Creemos ser alguien y así andamos, irritados con todos. Yo me merezco más. Yo valgo más. Darnos tanta importancia nos debilita. Mientras te sientas lo más importante del mundo, no puedes apreciar en verdad el mundo que te rodea. Eres como un caballo con anteojeras. Nada más te ves tú mismo, ajeno a todo lo demás. ¿Cómo puede uno darse tanta importancia sabiendo que la muerte lo está acechando? Vivimos como si la muerte no nos fuera a tocar nunca. Por un lado, nuestro deseo de inmortalidad se traduce en la idea de que la vida buena pasa por coleccionar cosas y experiencias, relaciones, proyectos, viajes. No queremos perdernos nada. Entonces corremos y corremos, llenos de angustia, sin llegar nunca a ningún sitio. Es la trampa de la libertad como abanico de posibilidades infinitas. Por otro lado, vivir inmortales significa sobrevolar las situaciones, actuar como si tuviésemos todo el tiempo del mundo, no asumir la irreversibilidad de las decisiones, pensar que siempre se puede dar marcha atrás, suspender o cancelar las consecuencias de los actos, como se retrasan las citas en el último momento con el teléfono. Los estoicos proponían, según Pierre Hadot, el ejercicio de la vista desde lo alto, contemplar el mundo sin ponerse en el centro, salir de la pequeñez del ego y asumir la perspectiva del cosmos. En un sentido parecido, es lo que los hombres de conocimiento descubrieron en el camino. Siempre podemos pedirle consejo a nuestra muerte. Nuestra muerte está a nuestro lado toda la vida y podemos preguntarle lo que queramos. Cuando tenemos que decidir algo, nuestra muerte nos dirá: considera cada acto como tu última batalla sobre la tierra. Cuando nos atraviesa la inquietud por estar en otra parte, nuestra muerte nos dirá: no existe más que esta situación, este momento, esta compañía, este margen de maniobra. La libertad no es elegir lo que quieras, sino saber hacer a partir de lo que hay. Cuando estamos sumergidos en una preocupación exagerada, de caballo con anteojeras, nuestra muerte nos dirá: te equivocas, no importa en realidad más que mi toque, y todavía no te he tocado. Te queda muy poco tiempo, y ninguno para idioteces. Espléndido estado. Se diría que lo mejor de nosotros siempre sale a flote cuando estamos de espaldas contra la pared, cuando sentimos que la espada se cierne sobre nuestra cabeza. Como bien hemos referido desde el principio de esta serie de videos, el cuerpo es quien ha aprendido en todo momento y no la persona en sí, porque se piensa que todo lo puede aprender con preguntas. Finalmente ese cuerpo siente el deseo y la necesidad de regresar con su proveedor de conocimiento para aprender más. Pero hay quienes usan en todo momento las palabras para defenderse. Se oponen a los argumentos de las enseñanzas de acuerdo a sus intereses personales. Exigen explicaciones. Encuentran justificaciones. Necesitan captar lo que pasa según un esquema lógico. Se resisten a abandonar su personaje,
el de un profesionista razonable y racional frente a una vieja escuela milenaria. Hay sabiduría en el cuerpo, como en el de cualquiera. Es el cuerpo el que sabe que va a morir. Es el cuerpo el que percibe el mundo como un sentir. Es el cuerpo el que finalmente ve, cuando se derrumba la descripción normal de la realidad. Y es en este punto cuando el aprendiz deja de creer ciegamente en el poder de las palabras y asimila los límites del lenguaje. Ya no quería hablar. Las palabras se me antojaban inexactas. Ni siquiera deseaba pensar. Mi cuerpo conocía un secreto intraducible a palabras, a experiencias. El conocimiento no se aprende por repetición, como ocurre con el saber despegado de las intensidades y los afectos. No se transmite para memorizar, replicar o reproducir, sino que se contagian y se incorporan. El maestro enseña con su ejemplo de vida. En nuestra fascinación por ellas late y se activa la nostalgia por la sabiduría. Un saber que es experiencia física y forma vida. Un saber que nos concede fuerza y claridad. Un saber que habilita una experiencia de autonomía en un mundo gobernado por fuerzas hostiles que nos quieren a su merced, como víctimas. Es, en el fondo, añoranza de la filosofía superior.